Hola, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 veremos el tema de materialismo histórico. Los puntos que veremos sobre este tema serán biografía de Marx, definición de materialismo histórico, en qué consiste la praxis marxista, cuál es la praxis social. Bien, ahora veamos cada uno de los puntos. Ahora veamos la biografía de Karl Marx. Karl Marx, conocido también en castellano como Carlos Marx, fue un filósofo, periodista, economista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 y creció junto a una familia de clase media acomodada en Treveris, Reino de Prusia. Tras sus estudios en la Universidad de Humboldt de Berlín, se interesó en la filosofía y años después se convirtió en periodista para la Gaceta Renana, un diario de corte radical en la ciudad de Colonia. Las teorías de Karl Marx sobre la sociedad, la economía y la política se consideran las bases del marxismo y sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de las clases, que se conocen colectivamente como el marxismo. Sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de las condiciones sociales y económicas de la sociedad. El capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmaba que tenía lugar debido a la inmensa acumulación de la clase burguesa para su propio beneficio. Marx murió el 14 de marzo de 1883 en Londres tras padecer una fuerte gripe. Ahora veamos lo que es el materialismo histórico. Es un término acuñado por el marxista ruso Georgy Plekhanov que alude al marco conceptual identificado por Karl Marx y usado originalmente por él y Friedrich Engels para comprender la historia humana. Aunque el materialismo histórico se halla estrechamente ligado al marxismo, historiadores, sociólogos e intelectuales no ligados al marxismo han tomado elementos de aquel para elaborar sistemas y enfoques materialistas para el desarrollo de la historia, doctrina filosófica que está impulsado por la transformación de la materia. En sí sostiene que la naturaleza óntica del ser es la materia, así que el materialismo es opuesto al idealismo. Ahora veamos lo que es praxis marxista. Término procedente del griego praxis, que viene a significar acción, realización y que se suele traducir por actividad práctica. En cuanto a actividad práctica, la praxis se opone a la actividad teórica y en la medida en que ésta fue valorada como superior por la tradición filosófica, lo práctico adquirió un carácter de inferioridad con respecto a lo teórico. Esta inferioridad se vio apoyada por la justificación de la dependencia de lo práctico respecto a lo teórico en el sentido de que es la teoría la que dirige y ordena la actividad práctica del ser humano. Este punto de vista fue invertido por Marx, quien considera justo lo contrario, que la actividad teórica viene determinada por las condiciones prácticas, materiales y sociales en las que se desarrolla la vida social del ser humano y depende de estas, por lo que el concepto de praxis adquirió un valor fundamentalmente en la filosofía de Marx y el marxismo. Ahora veamos lo que es la praxis social. La praxis social es la acción de poner en práctica o hacer algo. Es la experiencia vivida que me permite obtener un conocimiento válido o confirmado dándolo a conocer mediante ideas, teorías, hipótesis y así obtener un resultado, el cual luego debe ser analizado de forma objetiva y confirma lo que dice la teoría. Ahora aplicamos un resumen de lo que vimos. Karl Marx fue un filósofo intelectual de origen judío que creó teorías. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. El materialismo histórico se halla estrechamente ligado al marxismo. Historiadores, sociólogos e intelectuales no ligados al marxismo han tomado elementos de aquel para elaborar sistemas y enfoques materialistas para el estudio de la historia. En conclusión, la reflexión de este tema es que es importante resaltar que Marx criticaba el materialismo. Praxis en griego es práctica, lo que comúnmente se conoce como ejercicio práctico. Lleva algo de la teoría a la praxis, o sea, a la realidad o al ejercicio de la realidad. Eso entienden los sociólogos. Pragmatismo es exceso de llevar todo a la realidad o a la práctica sin hacer mucho análisis de problemas, lo evaluando todos los posibles escenarios donde ejecutar la práctica. Y la praxeología es el estudio de lo práctico en un escenario real, posibilitando diferentes escenarios posibles y calculando el más real o posible en la realidad, aunque esta palabra no existe. Por cierto, la realidad nunca es la misma, siempre nos desborda o nos rebasa los posibles cálculos y escenarios. Esperamos que les haya gustado. Carpe diem, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día. Gracias por su atención.